que llegó el momento de la palabra. Amén. Bueno, ha llegado el mejor momento de este culto, la razón por la que hemos venido, y le voy a invitar a mi hermana Cristina, mi cuñada. Me siento muy agradecida con Dios por el Señor darme la oportunidad de tenerla aquí, y vamos a orar por ella todos juntos. Yo la invito a ella que venga. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos hoy en una manera especial, sea tocando nuestros corazones, sea llenándonos de su presencia en una manera especial. Amén. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu amor, por tu bondad. En esta hora, Señor Jesucristo, queremos poner la vida, Señor, de la hermana Cristina. Sea, Señor, ayudándola, Señor, usándola con palabra de poder. Ella pueda ser ese instrumento útil en tus manos. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos me acompañan a dar una alabanza al Señor? Gloria a Jesús, amén. Bueno, les saludo en esta tarde, ya casi noche, a los pastores, al hermano Mario, a la hermana La Verna Andrea, a sus hijas, amén, mis hermosas sobrinas. Es un placer poder estar aquí. Bueno, y mi marito, es un placer poder estar aquí. Casi no llego. Iba a salir de casa y un coche adelante no me dejaba salir, y yo pite y pite y pite, y ese coche nada que llegaba el conductor. Dije, Dios mío, voy a llegar tarde. Salí de casa y se me quedó la agenda donde tenía la prédica. Me tocó devolverme, pero bueno, yo creo que yo aprendí que cuando eso pasa es porque Dios tiene un propósito. Yo le dije a mi esposo, venía en el coche, yo decía, no me voy a estresar, voy a relajarme, ya estoy muy nerviosa. Y cuando yo acepté la invitación, Dios sabe que yo no vi la fecha. Yo solamente vi el tema. Bueno, sí, estaba en escuela bíblica, estábamos hasta aquí de trabajo. Cuando yo veo el calendario y me doy cuenta que es 2 días después de yo terminar la escuela bíblica, a mí casi me da algo. Pero yo dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Por algo Dios me escogió. Yo ahorita le decía al Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Pero hay cosas que uno no entiende. Yo le decía, si usted tiene algo que decirle a la iglesia en San Sebastián, deme esa palabra. Amén. Y he venido orando a Dios para que el Señor me dé la palabra que usted necesita, para que usted se vaya de aquí dichoso, como dice el tema. Pero usted tiene que disponerse, porque Dios pueda que tenga una palabra, pero si usted no tiene un corazón dispuesto, usted se va a ir como vino. Y yo creo que usted no va a perder el viaje, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Usted no va a perder la pinta que se puso hoy. Usted se va a ir de aquí con una palabra en su corazón. Amén. Así que yo le voy a pedir el favor que mientras que el Señor me da la palabra a mí, usted esté orando para que Dios primero me use y segundo para que Dios le hable. Amén. Voy a invitarle a que abra sus Biblias. Amén. Vamos a leer en Juan. Vamos a leer en Juan capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4 del verso 1 al verso 18. Y quiero que también tengan abierto Jeremías capítulo 2 verso 13. Amén. Jeremías 2 verso 13. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a leer primero el de Juan capítulo 4 del verso 1 al 18. Bueno, esta semana de la mujer es para todos, así que le pregunté a la hermana La Verna Andrea, ¿es solo para mujeres? Porque de acuerdo a la población a la que uno le va a hablar, pues uno así se refiere. Sin embargo, usted varón también es dichoso, ¿vale? Por haber encontrado un amor tan grande.
Amén. Bueno, vamos a leer de manera alternada. ¿Qué les parece si las mujeres leemos un versículo y los hombres leen otro? Amén. Entonces, lo tenemos todo. Dice Jesús y la mujer samaritana. Las mujeres comenzamos. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para que no tenga yo sed, ni venga a mí aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Todos, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Pueden sentarse. Y bueno, me han dado el tema de dichoso tú que has encontrado un amor tan grande. Sin embargo, bueno, yo quise subtitularle a esta enseñanza una pregunta que el Señor Jesús le va a hacer a usted en esta noche y que quiero que usted medite en esta pregunta y que usted misma o usted mismo sienta que es Dios el que se la está haciendo, y la pregunta es, ¿me amas? Hubo un discípulo que estaba convencido de que amaba al maestro, pero después de vivir ciertas cosas se dio cuenta que necesitaba, cierto, afianzar y conocer de verdad al maestro para decir, sí, Señor, te amo. Entonces esta noche yo quiero que tú pienses en esta pregunta que Dios te está haciendo y que al final de la enseñanza tú sepas responder, ¿me amas? Amén. Creo que todos nosotros hemos experimentado de alguna manera el amor, ¿cierto? Hemos estado enamorados, hemos visto ese amor, el filial, el ágape, bueno, los diferentes tipos de amor lo hemos experimentado. Y hoy Dios nos quiere hablar del amor más grande. Y quiero para comenzar mostrar una foto, amén, la del pozo, por favor. En un pozo, ¿cierto que sí? Muchos han escuchado hablar de esta historia. Es de la mujer samaritana, ¿verdad? Y en los tiempos bíblicos los pozos eran estructuras esenciales para la vida cotidiana, especialmente en regiones, si me dejan la foto por favor, especialmente en regiones
cuenta que eran excavaciones de forma horizontal hacia abajo, ¿vale? Profundas, hechas en la tierra para acceder al agua subterránea, ¿vale? Al agua que venía de abajo. Se cavaban a mano con mucho esfuerzo y se reforzaban con piedras, como usted lo ve allí, o rocas, para evitar que hubiese quizás algún derrumbe o que ese pozo se obstruyera. Entonces, se construían estas rocas para garantizar de que no hubiese obstrucción y siempre mantener agua para las regiones cercanas o pueblos cercanos a este pozo. Estos pozos eran la única fuente constante de agua dulce, ¿sí? Donde no habían ríos o donde no habían manantiales cercanos. Sin un pozo cerca, no podía haber una vida humana constante, sino que era algo pasajero. En otras palabras, la foto de donde está la mujer, por favor. Vamos a hablar de lo que pasó quizás alrededor del pozo de Jacob, que fue donde se dio la historia de esta mujer samaritana, ¿vale? En otras palabras, el pozo era literalmente una fuente de agua viva. Y estudiando e indagando, este pozo tenía una profundidad aproximadamente de 45 metros hacia abajo. O sea, ¿cuánto le tocó a las personas que cavaron este pozo hacer? No sé cómo lo hicieron, si no tenían la maquinaria que tenemos hoy en día para poder llegar a esas profundidades y poder encontrar el agua que ellos necesitaban, ¿verdad? Pero era necesario cavar, era necesario hacerlo porque o cavaban o se morían. Y era necesario cavar para que ese pozo fuera esa fuente. ¿Por qué? Porque la vida florecía en medio del desierto. Entonces necesitaban esa agua para poder vivir. Ese pozo también era importante por el sustento económico. Ese pozo les permitía tener agua para cultivar la tierra, para cuidar los animales, para poder hacer las tareas domésticas como cocinar, lavar y todo lo que necesitaban. Y sobre todo, estos pozos eran lugares de encuentro, ¿sí? De hecho, allí se dio un encuentro, ¿verdad? Entre Jesús y la mujer samaritana. Entonces, la historia que leíamos al principio, ¿cierto? Nos ejemplifica de manera clara cuán importante era un pozo, cuán necesario era un pozo y las funciones que éste podía desempeñar. Eso lo veíamos en la historia. La historia nos muestra un encuentro, la historia nos muestra de que había una mujer que necesitaba agua y tenía que ir a buscar agua, ¿cierto que sí? Y si buscaba agua era porque tenía sed o tenía necesidad de cocinar, ¿cierto? Entonces, de manera implícita esta historia nos deja ver las funciones de este pozo y también nos da datos muy detallados e importantes que ¿por qué decimos que es un encuentro? Aparte de tener un encuentro con el maestro, ella fue a una hora en donde no iban el resto de personas, ¿cierto? Que ya lo iremos viendo. Y fue a una hora en donde no había nadie. Y por lo general, si usted investiga históricamente, quienes iban al pozo eran las mujeres o eran los pastores de oveja para darle agua a sus ovejas. Entonces, en esta lectura que vimos nos dimos cuenta que implícitamente se muestran las funciones del por qué era importante un pozo en aquel momento. La Biblia dice que esta mujer iba al pozo ¿a qué? A sacar agua, ¿verdad? La Biblia no lo dice textualmente, pero si era la fuente de vida en ese entonces, en ese momento, si ese pozo era la única fuente de agua, lo más seguro es que ella fuese todos los días a este lugar. Claro, ella tenía que ir todos los días porque todos los días se necesitaba agua para beber, para ducharse, para cocinar, para lavar, para muchas cosas necesitaba el agua. Entonces, seguramente ella iba todos los días a ese pozo. Tenía que hacerlo si quería vivir. Pero en el relato que leíamos podemos darnos cuenta que el agua que ella estaba buscando a diario no le saciaba su verdadera sed. Y es entonces cuando se da la función, una de las funciones del pozo, y es un encuentro. Se encuentra con Jesús, quien le ofrece de verdad el agua viva. Entonces, yo quiero que primero comencemos hablando de qué es esa agua viva, ¿sí? Y que Jesús es ese pozo de agua viva. Y yo le llamé a este pozo de agua viva el agua viva del amor de Dios.
Amén. Y en esta tarde quiero hablar de esa fuente inagotable del amor de Dios. El agua del amor de Dios es algo que no se conoce a simple vista. Para ello hay que tener un encuentro. Ella tuvo un encuentro para poder conocer esa fuente de amor. Tuvo que ir hasta ese pozo para poder encontrarse con esa fuente inagotable de amor. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Es por eso que Jesús le dice a la samaritana, y lo vemos en Juan 4:10, y quiero leerlo en otra versión. Dice: Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, ¿sí? Y tampoco sabes quién soy yo. Esa primera parte que le dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte, hay un enigma, ¿cierto? Hay algo desconocido para ella. Y también le dijo, es que tú tampoco sabes con quién estás hablando, no sabes quién soy yo. Evidentemente ella hablaba con un extraño. Ella desconocía que hablaba con esa fuente inagotable de amor que tanto necesitaba. Pero luego sigue el versículo diciendo, si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua de vida, ¿cierto? Jesús quería despertar entonces en esta mujer dos cosas. Primero, ¿qué quería despertar en la mujer samaritana? Una conciencia de que ella tenía la necesidad de esa agua. Primero quería despertar en ella eso, una conciencia de necesidad. Dos, el deseo de él, de Jesús, de suplirle su necesidad. Por eso le dijo dos cosas que ella no sabía. Uno, que no sabe lo que él quería darle y que tampoco sabía con quién hablaba. Y segundo, que si ella supiese eso, él le daría esa agua de vida. Entonces nos damos cuenta que ella no conocía a esa fuente inagotable. Ella no conocía la dádiva de Dios, dice la Reina Valera. ¿Qué es la dádiva? El regalo que Dios tenía para ella. ¿Y cuál era el regalo que Dios tenía para ella? Era esa fuente de amor inagotable. Y ella no sabía quién le había hablado aquel día. Ella no tenía conocimiento. Es por eso que Jesús, entonces, si usted sigue leyendo, sigue la conversación, porque su intención era darle a conocer el agua viva del amor de Dios. Era la intención de él. Recordemos que una de las intenciones era despertar la conciencia de necesidad y el deseo de suplir esa necesidad. Entonces Juan 4, 13, 14 nos habla, el verso 13 dice: respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana aparentemente estaba escuchando la solución a su problema. Ella dijo, llegó el que me va a suplir esta necesidad y no voy a tener que volver a este pozo, nadie me va a tener que volver a ver. Y seguramente ella pensó, ¿no sería maravilloso quizás dejar de ir a ese pozo todos los días? Para ella era un karma, porque iba a la hora más calurosa. O quizás de pronto ella decía, ¿será que este rabino judío podrá cumplir esta promesa de verdad de darme un agua que no me dé más sed? Pero ella no entendía todavía lo que el maestro le quería decir. Aún no había entendido el mensaje. Ella seguía creyendo que era un agua física, que saciaría la sed física del momento. ¿Cierto que sí? Entonces, estos versos que leí nos afirman que nuestro corazón siempre va a tener sed de algo que solo Dios, nuestro Padre eterno, puede satisfacer. Aleluya. En cada uno de nosotros vive este anhelo siempre anónimo. No solamente en ustedes, en el mundo hay un anhelo y un deseo anónimo siempre de saciar esa necesidad con algo eterno, con algo que dure. O porque cree que los que viven en el mundo, en la drogadicción, en el alcoholismo, quieren que ese efecto les dure para siempre, porque mientras que están bajo ese efecto, no sienten, y siempre el mundo está bajo esa necesidad de querer algo eterno, algo que me dure, una paz eterna, ¿cierto que sí? Y van buscando esa agua con tal de saciar esa sed.
pero hay una sed que solo Jesucristo puede saciar, que Él solo puede llenar. Aleluya. Y si miramos esta mujer, la mujer samaritana, ella necesitaba sanidad, ayuda y consuelo. Si usted se dedica, le invito a que pueda leer y estudiar, no solo leer, sino estudiar esta historia, porque yo digo que entre más la leo, más saco, porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es que uno la lee hoy y mañana la lee y parece que no lo hubiese leído y vuelve y encuentra cosas maravillosas. Esta mujer necesitaba sanidad, ayuda y consuelo. Y la Biblia no nos da quizás muchos detalles de su pasado. La Biblia solamente nos da una frase de lo que era ella, ¿cierto? Y lo dice en el verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es el único dato que nos da de la mujer para pensar de quién era ella. Era una mujer que había tenido 5 maridos y de ahí usted se podrá pensar, ¿y esta mujer por qué había tenido 5? Y aparte que el sexto, el que tenía, no era su marido. Dios mío, ¿qué tipo de mujer era esta? ¿Cierto? ¿Qué debe haber significado para ella estas 5 experiencias de pérdida o de rechazo? ¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 5? ¿Cierto? Seguro se sentía una mujer fracasada, con la autoestima por el suelo, con miedo por la soledad y por la sensación de ser desechada por hombres que no le dieron su valor. Es que no fueron 1 ni 2, fueron 5 hombres. 5 maridos que había tenido. Ella no tenía la ayuda de nadie y era casi imposible que una mujer sola en ese tiempo, mis hermanos, sobreviviera sola. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy importante, digamos que el papel, el rol del hombre era el de que mantenía el sustento de la casa, era el que daba la provisión económica. Entonces en ese tiempo era muy difícil que una mujer se pudiese sostener sola, pudiese sobrevivir sola, ¿cierto? Sin un hombre a su lado. Indudablemente su vida estaba marcada por el dolor y la soledad. Eran 2 cosas que marcaban a esta mujer: dolor y soledad. Pero resulta que el agua viva del amor de Dios llegó y se encontró con ella y le dio esa ayuda y ese consuelo. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido con dolor, te has sentido quizás sin consuelo, te has sentido quizás enfermo, te has sentido sin ayuda. Pero ha llegado entonces esa fuente maravillosa de amor y ha podido saciar esa sed y esa necesidad que tú tenías. Aleluya. Y es entonces cuando el salmista dice: pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Aleluya. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría, porque es que es la fuente inagotable. Y ella en ese encuentro encontró esa solución a su angustia, a su preocupación, porque entonces Él le dio a ella ese consuelo y alegría. Pero resulta que la mujer samaritana no solamente necesitaba protección y ayuda, consuelo y ayuda, sino que también necesitaba protección. Nosotras las mujeres somos muy dependientes de, por eso el hombre quizás nos creó, el Señor Jesús nos creó, ¿cierto? De la costilla del hombre para saber que necesitamos ese refugio, ¿verdad que sí? Que somos frágiles no porque seamos débiles, somos frágiles porque precisamente necesitamos un lugar especial. Y esta mujer necesitaba esa protección, que alguien la defendiera. Evidentemente ella estaba sola, no tenía un marido que estuviera con ella. Y como les contaba, la mayoría de mujeres iban al pozo a la primera hora de la mañana o al anochecer, cuando estaba más fresco. Pero esta mujer se acercó al mediodía, a la hora sexta, a la hora más calurosa del día. Yo creo que esta mujer se preguntaba o decidió ir al pozo en busca de agua, porque ella dijo: seguramente si voy a esta hora nadie va a estar allí.
Los que me critican no van a estar. Los que me señalan no me van a señalar. Los que hablan mal de mí no los voy a escuchar. Porque seguramente, cierto, el que de pronto lo menospreciaba o la trataba mal no iba a estar allí. Y escogía la hora en donde hacía más calor. No le importaba la hora, no le importaba el sol, no le importaba el tiempo, pero ella necesitaba saciar una sed en ese pozo. Pero cuando ella llegó a esa hora, a la hora más caliente, la hora más difícil, tuvo un encuentro con el agua del amor de Dios que trajo a su vida protección, que trajo a su vida refugio. Aleluya. Ella se encontró con ese que le iba a dar lo que ella necesitaba. Y dice el Salmo 36:7, qué precioso es tu amor, inagotable, oh Dios, bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Ella sabía que su sed con esa agua iba a ser calmada por un momento, pero lo que no sabía era que otra sed iba a ser saciada por la eternidad. Y esta mujer no tenía una esperanza. Ella pensaba que estaba condenada a vivir en la miseria y señalada por muchos, pero el agua del amor de Dios le otorgó una esperanza eterna. Y esa esperanza eterna, dice Romanos, no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Ella sabía que necesitaba algo eterno. Ella sabía que necesitaba algo duradero. Ella necesitaba algo que no la hiciera ir tantas veces al pozo. Y el amor entonces se encontró con ella. Así como el amor un día se encontró contigo, así como cuando tú estabas en el mundo y un día ese amor tocó tu puerta y te dijo, aquí estoy. Así como un día ese amor te dijo, aquí me presento, aquí me rindo. Y no nosotros a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, aleluya. Cuando no conocíamos a Jesús, vivíamos como esa mujer samaritana, errantes, sin consuelo, buscando agua en pozos, en diferentes pozos que nos saciaban nuestra sed. Vivíamos con el corazón ensangrentado por las heridas que el mundo nos tenía, que el mundo nos dejaba. No teníamos esperanza alguna y nuestra sed era insaciable. Nuestra sed era incansable y esa sed nos incapacitaba, nos impedía buscar esa agua del amor. Por eso el amor te buscó. Por eso el amor me buscó a mí. El amor nos buscó y nos encontró porque no podíamos hallarle. Aleluya. Nosotros no podíamos encontrarle. Y me llama la atención este detalle que da el escritor en el verso 4 y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús se encontró contigo, ¿qué fue lo que hizo para encontrarse contigo? ¿Por dónde le fue necesario pasar para encontrarse contigo? No fue casualidad. Esa expresión de le era necesario implica muchas observaciones que quiero que tengamos en cuenta en esta noche. Juan, el escritor, resalta el punto geográfico. Ayúdame a poner el mapa y lo traje porque quiero que veamos algo. Resulta que si nosotros miramos el mapa geográfico de Palestina, bueno, ahí no se ve muy bien, pero se lo voy a explicar. Usted ve abajo Judea, sigue Samaria y sigue Galilea, ¿cierto? Entonces, en la época del Nuevo Testamento nos damos cuenta que, y dice el verso 3, que Jesús salió ¿de dónde? De Judea, dice el verso 3, ¿verdad? Estaba abajo, salió de Judea y se tenía que ir otra vez ¿a dónde? Dice el verso 3, los que tienen la Biblia abierta, se fue a Galilea. Pero para ir a Galilea, ¿por dónde tenía que pasar? Por Samaria, ¿cierto que sí? Es decir, que cualquiera que fuera de Judea a Galilea, sí o sí tenía que pasar por Samaria. Eso es lo que tú y yo pensamos, que era lo más fácil, que era lo más cerca.
Pero resulta que no. Es entonces cuando nos damos cuenta que, bueno, la Biblia, si usted la lee, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y lo leímos ahora, ¿verdad? Por lo tanto, la mayoría de los judíos que tenían que ir a Galilea, ¿usted cree que iban a pasar por Samaria? ¿Usted cree que iban a pisar suelo samaritano? Ni de broma pisarían suelo samaritano. Ellos preferían hacer una ruta mucho más larga para llegar a Galilea. ¿Y qué hacían? Pasaban entonces, cruzaban el río que estaba allí, pasaban por Decápolis y volvían a atravesar el río y llegaban a Galilea. Era el doble del recorrido y era el recorrido más largo para poder llegar hasta Galilea. Los samaritanos y judíos se odiaban naturalmente. Sin embargo, usted teniendo este dato geográfico y este dato histórico de estas naciones, entonces, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Si él era judío, ¿cierto? Y si iba a Galilea, porque lo leíamos que en el verso 3 decía que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿y por qué entonces le era necesario pasar por Samaria? No era un camino fácil que él tenía que transitar para llegar hasta Galilea, ni siquiera para llegar a Samaria. Él tenía que atravesar montañas. Sin embargo, a él no le importó pisar suelo samaritano, aún él siendo judío. ¿Qué no le importó a Jesús dejar por ti? ¿Qué no le importó a Jesús desprenderse para poderte a ti dar la salvación que hoy tú tienes, para poderte rescatar? Y aún así dice el verso 6 que Jesús, cansado, dice el verso 6 que se sentó junto al pozo para descansar, y sentado allí bajo el sol abrasador del mediodía, pudo entonces a lo lejos observar una mujer solitaria que venía de una colina con un cántaro de agua sobre su hombro. Venía sola. Recuerden que era una hora en donde nadie se encontraba en el pozo. Jesús vio que caminaba con pesadez hacia el pozo, cansada por el peso de años, cansada por las pérdidas que había tenido, cansada por el rechazo que había experimentado, cansada por la desilusión, por el desamor, cansada por el menosprecio de otros. ¿Tú con qué vienes cansado? ¿Tú con qué vienes cansada? ¿Cómo caminas este camino? Jesús organizó el encuentro fortuito con la mujer samaritana. Tu encuentro con el maestro no fue un golpe de suerte, mi hermano. Tu encuentro con el maestro no fue casualidad de la vida. Jesús no buscó porque sabía que nos buscó porque sabía que nosotros no podíamos encontrarle. Tú y yo estábamos cansados. Tú estabas derrotado por el pecado, pero a él le era necesario pasar por tu vida. A él le era necesario encontrarte. A él le era necesario traerte a España. A él le era necesario venir y traerte, aunque tú digas no lo entiendo porque sufro, porque estoy pasando necesidad. Pero es que para él era necesario pasar por tu vida. Él era necesario pasar por tu Samaria, porque necesitaba encontrarse contigo. Aleluya. Y entonces cuando Jesús interrumpió el diario vivir de esta mujer, y entonces se da el encuentro inesperado, pero organizado por él. Dice el verso 6 y 7: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Mientras ella se acercaba al pozo, ella lo vio sentado. Pero qué raro, un hombre sentado a esta hora, a la hora sexta, a mediodía. Si solo las mujeres sacaban agua del pozo, o solamente eran los pastores de oveja. Pero si él no tenía ovejas, entonces era porque no era un pastor, ¿cierto? Entonces, ¿quién era este hombre cuando ella llegó? Acostumbrada a llegar y que el pozo estuviese solo.
Pero ese día fue un día especial. Ese día se encontró con alguien especial. Y no se encontró ni con un pastor ni con una mujer, que siempre estaban en un pozo. Se encontró con un hombre, amén, con un hombre diferente. Y sobre todo porque sabemos que Jesús era conocido como rabí, ¿cierto? Como un maestro. Vestía entonces como un maestro. Más raro todavía. Y judío, aquí, en el pozo, en Samaria. Para ellos eso estaba muy raro, pero para Dios no era un caso fortuito. Aún más sorprendente, Él le dirige la palabra, judío con samaritana. Le dirige la palabra y le dice, dame, ¿qué le dice? Dame de beber. Cuando la luz ha tenido comunión con las tinieblas, sin embargo, tú estabas en el mundo, en la oscuridad, te dijo, ven, ven que te estoy llamando, ¿verdad que sí? Él pasó por alto todas las leyes. Con esta mujer, Jesús rompió dos fuertes costumbres. Un hombre judío no podía hablarle a una mujer en público ni a su esposa. Y además de eso, Jesús bebió del vaso de una mujer samaritana. Y aparte de eso, una mujer que había tenido 5 maridos y eso la hacía impura. Aún mucho más una mujer tachable, ¿cierto? Era una mujer samaritana, era despreciada y vivía con un hombre que no era su marido y la hacía una mujer impura. Pero a Jesús no le importó pasar por alto leyes. A Él no le importó pasar por alto demasiadas barreras como la raza, como la religión, como el sexo, como la posición social. A Él no le importó humillarse a sí mismo y morir en una cruz para poderte dar a ti la salvación. A Él no le importó pasar por alto que era el Rey de Reyes y nosotros simples siervos para podernos dar el lugar que hoy tenemos. A Él no le importó, cierto, dejar su lugar de gloria para morir por nosotros, para darnos el lugar que hoy tenemos. A Él no le importó nada de eso, pero el maestro había escogido ese lugar para descansar y había escogido ese lugar para llevar una palabra de vida, para llevar un agua que saciara una sed. Él había escogido el lugar en el que se encontró contigo. Recuerda dónde se encontró contigo Jesús. Y hoy tú, amigo, Dios te ha traído aquí para encontrarse contigo, para darte esa muestra de amor, esa fuente inagotable, aleluya, para que nunca jamás tengas sed. Y entonces esta mujer que era sola y triste necesitaba escuchar una palabra de esperanza. Es por eso que entonces el beber de esta agua la llevó a ella a tener que pagar un precio. Porque sí, qué rico que te traigan un vaso con agua. Uy, tú vienes de la calle con calor y con sol. Qué sonido tan reconfortante. Tomo agua, pero es que tiene un precio, te lo tienes que pagar. ¿Cómo? Ella tuvo que pagar un precio para poder beber esa agua. Ella también tuvo que hacer un esfuerzo de su parte. Y dice el verso 16, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Le dijo, ve y llama a tu marido. Ups, pero si el marido que tenía no era el de ella y los 5 que tenía tampoco. Entonces ella tuvo que pagar el precio de ser confrontada. Y esto sí que no nos gusta. Ella quedó atrapada tal cual era. Se encontró con el que la había formado. Se encontró con el que le conoció el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto marido. Se encontró con el que le había dicho tal cual era ella. Jesús en la conversación, si usted lee, usted nota que hay un cambio drástico de tema, como que se cambia un poco drástico lo que vienen hablando. Pero es que Jesús hizo un giro en la conversación
porque él necesitaba ser más específico, ser más personal y explícito. O Jesús a veces contigo no es insistente y te dice, te estoy hablando. El pastor te llama, te aconseja, te dice, pero tú no escuchas. Y es que el Señor dice, te quiero cambiar la conversación, quiero que me mires, quiero que me escuches. Jesús le cambió la conversación a esta mujer porque necesitaba captar su atención, porque aún ella seguía creyendo que el agua que le iba a dar era el agua física. Y él necesitaba que ella entendiera que había un agua mejor que esa agua, aleluya. Necesitaba captar su atención. Pero resulta que para beber del agua del amor, a ella se le tenía que descubrir su verdad y su condición. Ella tenía que ser confrontada. Ella tenía que ser descubierta. Ella quedó expuesta con su bochornoso secreto y quedó ante Jesús tal cual era. Cuando nos quitamos nuestra máscara y nos vemos tal cual somos, es entonces cuando es cuando comenzamos a beber ese primer sorbo de agua viva. Pero porque nos está descubriendo lo que somos, porque es lo que entonces Él nos va a comenzar a trabajar y nos va a comenzar a procesar. Pero esto no nos gusta. Cuando Él te dice lo que tienes que dejar, lo que tienes que cambiar, por aquí que más derecho. O me hago el sordo, me hago la sorda. Y es entonces cuando se me viene la pregunta, ¿de qué pozo has estado bebiendo? Tú que todavía no has tomado una decisión. Tú que todavía no has tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿De qué pozo has estado bebiendo sin Cristo? ¿Del pozo de los placeres? ¿Del pozo del mundo? ¿De la vanagloria de la vida? ¿De los deseos de la carne? ¿De qué pozo has estado bebiendo tú? Y cuando Jesús entonces llega a esos pozos que tú tienes escondidos y que crees que nadie te ve, que nadie sabe que tú vas y sacias tu sed a esos pozos, pero resulta que entonces llega Él y te dice, ¿por qué lo haces? Y no te gusta que te diga la verdad y que te descubra tal cual eres. Pero si de verdad tú quieres saciar tu sed, si quieres salir de esa condición, debes quitarte la máscara y comenzar a beber de esta agua viva y dejar que Él te confronte, dejar que Él te diga en realidad qué cosas debes dejar. Pero para eso tienes que pagar el precio de ser confrontado. Tienes que pagar el precio de que Él te llame y te diga, ven acá, es que 5 maridos has tenido. Y que puedas dejar en descubierto lo que Él te ha dicho. Y resulta que los pozos antiguamente eran construidos por manos humanas. Por eso Jesús le dijo en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque ese pozo era un pozo distinto, era un pozo diferente. La samaritana tenía que destruir el pozo que ella había construido en su corazón. Ella necesitaba reconocer que había buscado refugio en cosas vanas, en cosas pasajeras, y que la única solución era abandonarlo completamente para ir en busca del verdadero manantial de agua viva. ¿A ti te cuesta renunciar? Mira, hermano, yo sé que esta noche hay algo que Dios te está pidiendo. Hay algo que Dios está tocando. Dámelo. Y por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué pide el corazón? Porque el corazón es lo más valioso. ¿No ves que del corazón depende el rumbo de tu vida? ¿No ves que del corazón depende lo que tú vayas a elegir, a decidir? Y cuando hablamos de corazón, yo no hablo del músculo que bombea sangre, hablo de tus pensamientos. Habla de tus decisiones. ¿Qué es más importante para ti? El pozo que tú estás construyendo en lo oculto, en donde supuestamente nadie ve lo que tú haces. ¿De qué agua te estás nutriendo? ¿De qué agua estás saciando tu sed? Y no sabes por qué entonces sigues en el mismo bucle, y no sales de allí. Te aconsejan, vas a la oficina del pastor, vas a terapia psicológica, haces muchas cosas y no sales de allí. Porque hay pozos con aguas aparentemente limpias que estás saciando una sed pasajera.
Pero hay uno que en esta noche te dice: ven, que yo soy esa fuente de agua inagotable. Aleluya. Hay uno que te dice: si tomas de mi agua no vas a volver a tener sed. Fuiste engañada, fuiste rechazado, quizás de pronto fuiste aborrecido, abandonado, pero hay uno que se encontró contigo no de manera fortuita, que se encontró contigo no de manera casual. Él planeó ese encuentro. Él planeó esa cita contigo. La samaritana tenía que destruir el pozo que ella había construido. Ella tenía que destruirlo, ella tenía que abandonarlo para ir en busca del verdadero manantial de agua viva. Pero ¿qué tienes que renunciar hoy? ¿Tienes miedo a dejar y abandonar el mundo? Tú no puedes estar con un pie aquí y un pie allá. O eres frío o eres caliente. Pero tú no puedes ser tibio. Tú sabes que los tibios le dan asco a Dios. Tú sabes que los tibios le dan ganas de vomitar al Señor. ¿Y qué sientes tú cuando vas a vomitar? Asco, ¿verdad? ¿Tú te comes el vómito? No, tú lo desechas. El vómito es desechado. ¿Tú quieres ser desechado? No seamos vomitados. O somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser tibios. Pero el que bebe del agua viva es saciado totalmente, no parcialmente, totalmente. Y quiero terminar con Jeremías 2, verso 13. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Tú que has sido bautizado, tú que has sido lleno del Espíritu Santo, tú que estás aquí, tú que has sido salvo, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Estos dos pecados me dejaron a mí fuente de agua viva. El dejar denota una acción propia y voluntaria. Y es entonces cuando en Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nadie los obligó a dejar el amor. Nadie les obligó. Lo hicieron por voluntad propia. Conocieron el amor, tuvieron el amor, vivieron con el amor, experimentaron el amor, bebieron el amor, pero voluntariamente se alejaron de la fuente de agua viva. Y al dejar el primer amor perdieron la pasión, el fervor, la devoción. Dejaron de ser apartados, consagrados para el propósito con que fueron creados. Y entonces cometieron el segundo pecado. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay cristianos que se alejan del agua viva estando aquí adentro. Hay cristianos que se alejan de la verdadera fuente y van en busca de otros pozos con tal de calmar esa sed, con tal de calmar esa necesidad. Pero poco a poco vuelve esa sed del principio, poco a poco vuelve esa sed del inicio, y se han alejado de esa fuente de vida. Estos pozos son pozos de agua estancada y que aparentemente se ven limpias e inofensivas. Hay un poquito, no pasa nada. Nadie me está viendo, nadie me está oyendo. Y vas a pozos con aguas sucias, con aguas contaminadas, porque un poco de levadura leuda toda una masa. Entonces se crean cisternas propias pero rotas. Y si está rota, ¿qué pasa? Se sale el agua. Y aquí vienes, cantas, sirves a Dios. Puedes que hables en lenguas, pero está roto. Tienes agujeros. Y se sale todo
todo lo que retienes, no retienes nada. Y por eso es el mismo bucle y el mismo círculo vicioso. Pero en esta noche hay alguien que quiere no remendar, sino hacer odres nuevos. Aleluya. Hay alguien que quiere hacer vasijas nuevas. Hay alguien que quiere decir: ven, congrégate de nuevo. No, no es necesario. Yo soy cristiana sin necesidad de congregarme. Oh no, yo soy autosuficiente. Creo que lo puedo solo. No importa si oro, si no oro, si no la Biblia, si no la leo. Hoy me levanté tarde, me voy al trabajo. Ay, estoy cansada, mañana, el otro día igual. Pasan 2, 3 días. Mi vida devocional se va dejando vasijas rotas. Vasijas rotas. No tengo necesidad de congregarme. Vasijas rotas. Raíces de amargura que no se ven. Vasijas rotas. Apariencias. Vasijas rotas. Hoy Dios quiere, uno, crear la necesidad en ti de que vuelvas a esa fuente de amor. Y tú que ya le conoces, de que mires cómo está tu vasija. Hay vasijas rotas que generan sed porque el agua sale por esos agujeros. Y en esta noche yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y tú le digas al Señor: Señor, en esta noche reconozco mi condición y quiero vivir de manera dichosa sabiendo que tú eres esa fuente de amor, esa fuente de agua inagotable. Y no entres en el grupo de esos que cometieron esos 2 pecados. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen y que dejaron a mi fuente de agua viva. Aquí está, vuelve a tu primer amor. Vuelve a Él en esta noche. Que tú le digas: Señor, confróntame. No te dé miedo a ser confrontado. No te dé miedo a que Él te diga que tienes que dejar, que tienes que cambiar, qué raíces tienen que ser escarbadas, qué cosas tiene que sacar Él. Es mejor que lo haga Él en un encuentro contigo a que lo haga el mundo o que lo haga el hombre. En esta noche tú puedes decirle: Señor, te amo. Por eso recuerda la pregunta del principio: ¿te amo o mi amor es una vasija rota? ¿Qué cosas tengo hoy que hablar? Soberano Señor Jesús de Nazaret, hoy ha habido un llamado, Señor, a la reconciliación, Señor. Hoy ha habido un llamado, Señor, a observarnos, a examinarnos, a que mires nuestros pensamientos, Señor. Oh Dios mío, a que volvamos al primer amor, Señor. ¿De qué cosas tenemos que arrepentirnos? ¿A qué pozos hemos estado yendo, Señor? Que podamos en esta noche, Señor, dejarnos confrontar por tu palabra, aunque nos cueste, aunque nos duela, Señor, aunque sea algo difícil, aunque yo no quiera. Yo sé que allí donde tú estás, te estás resistiendo, pero en el nombre de Jesús te digo: déjate confrontar por su palabra. Deja que Él te toque, deja que Él te quebrante, porque es mejor que Él lo haga en el nombre de Jesús. Pues en la cruz Él mostró el inmenso amor que sentía por el pecador, y por eso murió. Tanto amor a este mundo que su vida dio, para que todo el que crea en Él pueda vivir feliz. Aleluya, Señor. Hemos escuchado una hermosa palabra en esta noche. Yo quiero, siento en mi corazón
hacer una oración por todas las hermanas y por qué no por un varón. Saben que la Biblia narra toda esta historia, termina o se cierra con una muestra de obediencia. La mujer tiró el cántaro, muestra que no volvería nunca más a ese pozo. ¿Qué tienes que tirar ahora en este altar? Dígale: Señor, hasta hoy. ¿Por qué no lo tiran esta noche? No se vaya, porque Dios le está dando la oportunidad de cambiar su pasado. A veces el pasado pesa. Usted sabe que 5 maridos encima, ninguna la hacía feliz, ninguna lograba satisfacer. Seguro la usaban, se iban, la abandonaban. Triste, como nos hablaba el Señor, heridas profundas. Pero aquí está el que sana. ¿Qué buscaban esos hombres de esa mujer? Jesús no está buscando como lo busca el hombre terrenal. Jesús quiere darte la felicidad. Jesús quiere volverte el gozo. Quiere volver la ilusión a tu vida, a tu casa. Yo quiero hacer una oración por las mujeres de la iglesia. ¿Por qué no viene? Está la semana de la mujer, ¿no? Entonces esta es su semana. Y nosotros los caballeros, como nos encanta estar donde está el Señor, entonces también es nuestra semana. Pero yo quiero invitar a los varones. Aquí están los esposos. ¿Cuántas oraciones han hecho estas mujeres por ustedes? Usted a veces ignora lo que ella puede vivir en su mente, en su corazón. ¿Cuántos vacíos tiene? Qué bueno que en esta hora usted venga y ore por su esposa, los que la tienen. Y usted le diga: Señor, gracias, porque la has alcanzado. Aquí hay muchas que hoy están arrojando el cántaro, diciendo: no más, no más. Hasta hoy bebí este pozo, hasta hoy tomé de esta agua. ¿Por qué no hace una oración por ella? Acérquese. Y qué lindo que el que no la tiene no se preocupe, que aquí hay uno que pone esa mano poderosa. Tú sí tienes un compañero, tú sí tienes un amigo, y ha salido a tu encuentro. Aleluya al Señor. No importa, como el Señor nos decía, la diferencia racial, cultural. No importa lo que la ley tenía establecido. No importa. Jesús está interesado en ti en esta noche. ¿Por qué no oramos todos? Invoquemos el nombre de Jesús. Qué vacíos hay. Qué triste, hermanos. Una vida rutinaria. ¿Cuántas veces iba, subía a ese pozo, pero bajaba de allí con sed, igual o peor, cansada de la misma situación, cansada de no salir de ese pozo? Pero qué bueno, seguramente ese pozo que en algún momento le daba un agua física no lograba saciar el alma, no lograba saciar sus necesidades. La necesidad de ella no era un agua física, la necesidad era más profunda. Dios conoce que tu necesidad no es física, tu necesidad es en el alma. Tienes vacíos, hay vacíos profundos en esta hora, y a Él fue necesario pasar por Samaria para llenar el vacío de una mujer, para volverle el sentido de la vida. No todo está perdido, mujer, no todo está perdido, no. Jesús ha salido a tu encuentro. Jesús ha salido a tu encuentro. Jesús ha salido a tu encuentro. Aleluya, adóralo. Ábrele el corazón. Deja que Él te desnude. Deja que Él te muestre tu verdad.
no quiere avergonzar a nadie. Él no quiere avergonzar a ninguno. Pero es necesario que tú te postres y le digas: Maestro, esta es mi necesidad, esta es mi verdad. Señor, esta es mi realidad en esta noche. Aleluya, aleluya. Aleluya. Qué bueno que la que tenían un pasado muy bueno, que la que había fracasado tantas veces en el matrimonio, que la que tenía que ir muchas veces con un cántaro al pozo, ahora tiró el cántaro y se fue a anunciar a todo Samaria: he encontrado un hombre, no cualquier hombre, he encontrado el verdadero amor, he encontrado el amor puro, he encontrado un amor desinteresado, un amor que cubre multitud de faltas, he encontrado el verdadero amor. Qué bueno que tú te vayas de aquí contándole a tus amigas, contándole a tus amigos que te encontraste con el verdadero amor, que desde que andas con Él tu vida no es igual, que desde que hablas con Él tú no eres la misma. El amor de ese hombre te cambió la vida, a esa mujer. Por si quieres hoy te cambiaron la vida. Te cambiaron la vida para siempre. Eres como el aleluya al Señor, no avisa, cuando sopla en la brisa, ven y sopla sobre mí. Amén, 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 amén. Y mi corazón vuelve a ti. Esta mujer y se renueva. se encontró verdaderamente con el amor. Se sintió plena, se sintió llena. Ya no tenía que buscar en el pozo del placer. Ya no tenía que buscar en el pozo de la vanagloria, de la vanidad de este mundo. No, Señor, no. Espíritu Ella se de sentía Dios, plena. ven a mi vida. Aleluya al Como Señor. lluvia que tardó y al desierto vida dio. Dile, Señor, Desciende sobre mí como la brisa. que destile sobre mí tu poder me fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí tu poder me hace fluir. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. ¿Por qué no elevamos unas palabras de oración? Y qué bueno, hermanos, no hemos terminado el culto. Qué bueno, hermanos, hacer una oración por nosotros. Hay cosas que podemos evitar. El consejo a la mujer de Cantares: no despertéis al amor, oh doncellas de Jerusalén.
Qué bueno pedirle al Señor que nos ayude. Le amamos. Nos ha cambiado la vida. Queremos hablar de ese amor. Queremos contarle a la gente. La gente carece de amor. Pero qué lindo que usted se encontró con uno que no te juzgó ni te señaló, te perdonó y nos dio una oportunidad. Vamos a orar, pidámosle al Señor que ese amor no se apague. Las muchas aguas, no sé cuántos problemas, cuántas, dígale Señor, pero este amor por ti no lo apagarán los ríos, no lo apagarán las aguas. ¿Quién me separará del amor de Dios? Hay cosas que quieren oponer, pero ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni lo porvenir, nada, nada. Levante su mano, dígale Señor, hoy que este amor sea más fuerte, así como la muerte, que nuestro amor, Señor. Y si alguno hoy necesita, dígale Señor, me he venido descuidando, he venido esos momentos. Uno se conoce, hermano, uno cuando está enamorado, uno hace la carta, uno habla bonito. Hay cosas que se van perdiendo. Dígale Señor, ¿hace cuánto no me levanto a hablar contigo? ¿Hace cuánto, Señor, no te hago una vigilia para escucharte? ¿O hace cuánto, Señor, no cojo esa Biblia para recibir tu consejo? ¿Por qué no le dices, Señor, renueva? Yo quiero que hoy, Señor, ese amor sea renovado. Levante su mano y hagamos esta oración final. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias por amarme, porque me amaste cuando yo no te amaba. Gracias porque tu amor, Señor, ha cubierto multitud de faltas. Gracias, Señor, porque por tu amor estoy aquí. De tal manera amó Dios al mundo. Qué lindo saber que somos el fruto de su amor. Señor, renueva corazones. Vuélvenos al primer amor, Señor, ese fervor, esa pasión, a esa entrega, a esa dedicación. En el nombre poderoso de Jesús, démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Regálenme unos minuticos, hermanos, para darle los anuncios rápidamente. El tiempo ha transcurrido, pero no ha sido en vano. No son todos los días, son semanas especiales que Dios tiene para nosotros. Y qué bueno, hermanos, poder saborear, gustar. Saludo a la hermana Cristina, a las hermanas que le acompañan, que Dios les bendiga. Gracias por dejarse usar, que Dios le continúe bendiciendo. Amén. Enviamos saludos a la iglesia en Alcalá, al hermano Marcos David, que Dios los bendiga a todos. Amén. Rápidamente, hermanos, recordar, mañana seguimos. Mañana les animo también llegar tempranito. Mire, hermanos, ayúdenos. Yo sé que a veces el auditorio no se nos presta para tener una privacidad, porque sé que todo el que entra de la calle, entra de caminar, saluda, duro, hermanos, y les bendiga, es normal. Pero yo quiero pedirles que a la medida de lo posible le bajemos a los decibelios. Vamos a hablar pasito, porque hay hermanos orando, hay hermanos que están aquí, y qué bueno que usted se une a esa oración. No digo que no hablemos, porque eso hace parte de nuestra fraternidad, de nuestra comunión, y es muy rico llegar a la iglesia y uno sentirse en familia. Pero hay un tiempo para todo. Entonces les animo que el que llegue a este altar, lleguemos por aquí ahora o en su sillita, ahí donde usted está, para facilitarle a los hermanos. Sé que tenemos niños y vamos a tenerle mucha paciencia a los niños, porque no nos vamos a enfadar con ellos. Los que somos papás sabemos que se mueven, que van, que vienen, pero usted trate de estar concentradito. Y yo sé que ellos nos van a seguir ayudando. Hoy se portaron bien, pero mañana lo van a hacer mucho mejor. Entonces, qué bueno, hermanos, saber estar. Momento del protemplo, el momento del protemplo. El momento de ir a hacer algo, ya todo esperará, hermanos, se dará el tiempo. Pero esta es nuestra semana. Amén.
toda la semana que Dios ha preparado para toda la iglesia. Y mañana les esperamos a las 7:30 con la ayuda del Señor. Daremos inicio. Mañana será dirigido por las mujeres, amén, el comité. Ellos tienen allí su participación. Y hermano, no se pierda lo que pasó aquí, cómo va a terminar esa mezcla ahí de adivinos, de ricos, de una cantidad de cosas, a ver cómo termina. Entonces no se lo pierda. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estará también la hermana Rubí Hernández. Estará con nosotros. El día jueves estará la esposa de nuestro misionero trayéndole la palabra. Y es una bendición, hermanos, el comienzo. Atesore lo que Dios le ha dicho hoy. Guárdelo en el